Le voy a poner lo que usted dijo en su rueda de prensa denunciando que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo había denunciado penalmente y hablamos un poquito de eso. Debo decirle al país que 3 días después del atentado contra Miguel Uribe, fue interpuesta contra mí una denuncia penal por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con la intención de silenciarme por cuenta de las denuncias que yo he hecho a propósito de su cartera. Listo, entonces usted dice que es una persecución judicial. Usted dice, ¿cuántos derechos de petición le ha mandado al Ministerio de Salud? Le he mandado más de, o sea, a todo el sector creo que son más de 500. Y pues es mi ejercicio de control político, es la comisión de la que hago parte. Nosotros aquí hemos hecho unas denuncias de investigaciones, por ejemplo, sobre cómo hay irregularidades en la contratación de hospitales. Y no me quiero meter como en el detalle, pero lo que sí siento es que el gobierno está haciendo una reforma de salud, ya hizo una reforma de salud, en la que está cambiando la priorización de recursos de las De las aseguradoras públicas y privadas, ¿no? Hay un sector mixto del sistema de aseguramiento que conocíamos a el sistema público de hospitales públicos, las ESES que llaman en las regiones. Y en ese cambio como de flujo de recursos, creo que hay muchas dudas de si se está perdiendo la plata, si se está utilizando para hacer política, como contamos en esa investigación, pues porque los contratistas que se ganaron un poco la contratación de cerca de pues, más de 200.000 millones de pesos eran personas que le habían hecho campaña a Gloria Flores, una senadora del Pacto de Santander, que es muy cercana a Guillermo y Alfonso. creo que habían hecho aportes a la campaña del presidente Petro en lo que ustedes habían mostrado. Y de hecho, ustedes planteaban que, pues básicamente, Pero lo planteados es que no podíamos rastrear la mano de Jaramillo porque la plata se manda a los hospitales y entonces los hospitales deciden allá de manera descentralizada. ¿No? Entonces, no sé si estamos viendo un sistema o usted qué cree, que es un sistema como de corrupción abierta o es un sistema de falta de vigilancia dentro de la descentralización de la salud. entonces no, varias cosas y yo creo que es importante como aclarar. Entonces, efectivamente, el gobierno nacional en la práctica ha implementado la reforma. O sea, hay ya un piloto además, esto no lo digo yo, lo dice el propio señor Jaramillo, y es que el nuevo sistema de salud de los maestros que pues garantiza el acceso o debe garantizar el acceso a la salud de cerca de 800.000 personas, era el piloto del sistema que quería el presidente, era el piloto de la reforma. Sí. Y ha sido un completo desastre, al punto que FECODE, que ha sido ideológicamente tan cercano al gobierno y políticamente tan cercano, pues ha tenido que salir a tomar cierta distancia. Y ha sido un completo desastre. Sí. Entonces, el gobierno en lugar de corregir ese piloto, pues lo que vemos es que lo quiere implementar para los 50 millones de colombianos. Eso por un lado. Por otro lado, hoy por hoy, el 60% de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, una EPS. Una EPS es la EPS más grande del país. Tiene prácticamente 10 millones de afiliados, un poco Sí. más. Ha tenido en menos de año y medio 3 interventores. Eso es una vergüenza. Y ha sido un desastre. Y hemos visto prácticamente ya casi todos los días cómo en clínicas y hospitales les cierran las puertas. Y el gobierno un poco trata de lavarse las manos. Está pasando con Sanitas. Entonces, ya para que la gente lo sepa, si están teniendo problemas con una EPS, ya no es culpa de las cajas de compensación, es culpa del gobierno nacional. Porque ¿Usted es cree que que la gente entiende eso? Porque siento que el sistema de salud está intermediado por las EPS que son pues las promotoras, las que le sí, tienen el contacto directo. ¿La gente entiende que es un problema del gobierno o sigue sintiendo que es un problema de las EPS, no, de yo, los manejos cuestionables que han mire, tenido el en el sistema de salud pasado? de Colombia nunca ha sido perfecto, ¿cierto? Siempre ha habido problemas, pero era un sistema que funcionaba relativamente bien, sobre todo en las zonas urbanas del país. En las zonas rurales y dispersas hay que reconocer que había limitaciones. Pero para resolver esos problemas en esos lugares de Colombia, en la Colombia profunda, no había que poner en riesgo, no había que pues, destruir lo que funcionaba relativamente bien en el resto del país. Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Entonces, yo sí creo que la gente se ha dado cuenta, y eso se ha visto reflejado en general en las encuestas que han hecho, que la salud volvió a tener una importancia significativa. Y pues sí, es que hay que decirlo así, este país o este sistema fue capaz de resistir una pandemia, pero lamentablemente no está siendo capaz de resistir 4 años del gobierno de Gustavo Petro. Veíamos lo que decía, por ejemplo, una persona que se ha especializado en tema de periodismo de salud, que es Ronnie Suárez, cómo a los pacientes de VIH los están dejando sin atención,
cómo no están pudiendo acceder a los retrovirales, entonces, a las terapias retrovirales. Entonces, realmente sí es muy grave y yo sí siento que la gente, yo lo veía, pues, quizá tengo un sesgo de confirmación, Seguramente. pero veía imágenes donde planteaban, oiga, esto nunca me había pasado. Sí. Porque, vuelvo a insistir, no era perfecto. Pero antes, a veces, con tutela, sí, pero funcionaba. El señor que salió ahorita de la nueva EPS no quiso ir al Congreso de Colombia porque sabía que si iba, posiblemente se lo llevaban esposado por la cantidad de desacatos a fallos de tutela que él tenía. Porque ahora ya ¿Pero se usted fue. cree que Jaramillo está haciendo política? ¿Es un ministro que le ha faltado buena gestión? ¿Es un ministro que posiblemente está involucrado en hechos corruptos? Pues mire, yo lo que puedo decir es lo siguiente, es que por hacerle caso al presidente de la República, ha desfinanciado el aseguramiento. Y esto Pues además eso lo dice la Corte lo ha Constitucional. dicho, eso iba a decir, lo ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, y además se ríe de la Corte Constitucional. La Corte le dijo, oiga, a partir del mes de marzo del año 25, usted tiene que pagar los presupuestos máximos a él y al tipo de la ADRES, al señor Félix León Martínez, al director, les dice, ustedes tienen que pagarlos en los primeros 15 días de cada mes. Hoy estamos ya en los últimos 15 días de agosto y no ha pagado presupuestos máximos corrientes ni de julio ni de agosto. Entonces, adicionalmente, y aquí espero responder su pregunta, y que yo trato de ser respetuoso y cuidadoso con las denuncias que yo hago. Entonces yo, por ejemplo, ustedes hicieron la denuncia del tema de los hospitales, de esa infraestructura, y yo hice la denuncia de los equipos básicos en salud. Ajá. Entre el año 22, desde que llega el gobierno, al año 24 en diciembre, el gobierno giró a los entes territoriales, a los hospitales públicos, cerca de 1.6 billones de pesos. Yo le dije, bueno, páseme el listado de toda la contratación que hizo con eso. El gobierno en su momento solamente me pudo pasar 317.000 millones de pesos, es decir, prácticamente 1 de cada 5 pesos. El resto, el 80% más o menos, No el sabe gobierno no qué es sabía, eso. no sabía. Y estas son palabras del señor Jaramillo. Él en un debate en la Comisión Séptima de la Cámara, que yo se lo dije, y además me encargué de que el país lo conociera, él dice, es que si están haciendo política y están pagando favores de campañas pasadas o futuras, eso no es culpa mía. Entonces, yo, ¿qué veo con eso de los 317.000 millones de pesos? Con lo que ustedes denunciaron así vacía, que no hay capacidad de fiscalización, que el gobierno, yo no puedo decir que esté involucrado, pero pues sí está permitiendo que hagan politiquería con eso. Entonces, mientras tanto, los pacientes se quedan sin medicamentos y los pacientes se quedan sin tratamientos. ¿Por qué? Porque una cosa, y a mí, si a mí me dicen, oiga, ¿a usted le interesa que haya una atención o que haya una implementación de un modelo preventivo? Pues yo voy a decir sí, siempre y cuando no desfinancien los programas de atención actuales, porque hoy ya tenemos una carga de enfermedad, hay personas que ya están siendo atendidas. Entonces, listo, si usted quiere, entonces busque recursos adicionales y métaselos, pero no le quite los recursos a las atenciones actuales. Hay gente que ya tiene las enfermedades, que no se le podían prevenir, hay otras que no son prevenibles, pero entonces, en todo caso, eso es lo que nosotros sentimos que está pasando y lo lamentamos profundamente. Le quiero hacer una pregunta más amplia sobre el tema de las reformas sociales. A ver, uno lo mira en perspectiva y este gobierno, al menos frente al anterior, ha sido, en términos de reformismo, mucho más efectivo. Se planteó 3 grandes reformas sociales, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma al trabajo, y ha sacado ya 2. La pensional Tambalea. no sé si tambalea o se tiene que devolver, No, pero pero ahí tambalea su por amigo, cuenta. con Julián López, no sé. Pero ni siquiera es culpa de Julián López, mire, tambalea por cuenta No. de los afanes del gobierno nacional. El gobierno forzó unas sesiones extraordinarias, Aerolíneas Benedetti exactamente, a los congresistas. fuerza unas sesiones extraordinarias donde la primera sesión, no sesión, porque yo digo que es una no sesión, no hubo quórum, no hubo posibilidad de que se votara el orden del día. Uno de los puntos del orden del día era anuncio de proyectos. Y a pesar de eso, de que no se aprueba el orden del día, anuncian el proyecto. Y después, No me entonces, meta en ley quinta que me me quedo toca, dormido. doctor, me toca. Pero entonces no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo tan sencillo como la aprobación de las actas de esos 2 días no lo ha podido lograr el gobierno precisamente por esos afanes. Y por esos afanes fue que la Corte inicialmente planteó la devolución del proyecto a la Cámara para que se subsanara. Porque el gobierno le hizo meter a su bancada, a sus mayorías, una proposición donde eliminó el Saco tabaco. de ahí, Andrés. Quiero hablar como de la aplanadora de distintas formas que le han pasado al establecimiento colombiano con estas reformas. Y más allá como de hablar de las tácticas, y yo creo que hay una cantidad de discusiones, sí creo que en este país había
un debate muy aplazado con grandes sectores de la sociedad, trabajadores, sectores populares, personas que no pudieron pagar su pensión, que se había estado acumulando, que era parte del paro nacional del 2021, que además se creó por un supuesto paquetazo de Iván Duque, ¿se acuerda de eso? Que no existía el paquetazo. Pues no sé si no existía el al menos como paquete legislativo no existía. Obviamente para ellos les parecía que la figura del presidente era en sí un paquetazo. Pero esto generó como una efervescencia social que este gobierno vino a tramitar y ha logrado avanzarla. ¿A usted después de todo esto no le queda la sensación de que había una política que no le había respondido a unos sectores muy grandes de la sociedad colombiana? Pues no, entonces varias cosas. Primero, voy a hablar del tema de salud nuevamente, muy tangencialmente. Entonces, ese, por ejemplo, no era uno de los grandes problemas nacionales. Vuelvo a insistir, en algunas zonas rurales y dispersas sí se tenían que Yo creo hacer que esa era cambios. una obsesión ideológica Es una de la izquierda, obsesión ¿no? estatizante de parte del gobierno y de parte del presidente. Y entonces, algo Pues que no, de un funcionaba, sector grande que tiene unas no, ideas acerca de cómo debería funcionar la salud. algo que funcionaba relativamente bien. Yo creo que nuestro sistema de salud, con sus luces y sus sombras, es posiblemente el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. Y así lo reconocen en general los estudios del DANE, donde se evidencia la sierra de brechas, de la sierra, el cierre de brechas. Eso en cuanto a salud. O sea, eso funcionaba relativamente bien, igual que el tema de los pasaportes, y el presidente, en lugar de resolver los problemas que son normales en cualquier sistema de salud, pucha, se lo tiró por completo. Sí. Entonces, ahí creo que eso es un gran retroceso social el que estamos viviendo en este momento, y que en contra de lo que dice el presidente, pues lo que está logrando es que las personas que tienen recursos sí puedan acceder a unos mejores servicios, porque, ¿qué es lo que pasa? Va a subir el gasto de bolsillo. No se me meta en ese detalle. No, porque pero es que, yo estoy haciendo una pregunta como más general. quiero decirlo porque es que aquí hay una inspiración ideológica naturalmente, y pues eso es respetable, pero que no estaba respondiendo necesariamente a los problemas que tenía la gente. Claro, y la misma inspiración ideológica de que las EPS deben ser unas gestoras de aseguramiento. Por eso digo que es legítimo, pero no era una necesidad sentida. Esa fue una problemática y además creo que le hizo un gran daño a él en términos políticos. Sí. Le rompió su primer gabinete. El gabinete más probable que tuvo el presidente lo rompió. Le rompió su primera coalición de gobierno. Salió en el Partido Conservador y salió en el Partido de la U, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí eso es parecido a lo de los pasaportes. Funcionaba relativamente bien y el presidente decide meterse en eso. El tema laboral. El proyecto, la verdad, es un proyecto pues que inicialmente además era un pliego de peticiones sindical, que al final se le quitaron un montón de cosas, hay que decirlo. Lo que termina aprobando el Senado y lo que se termina aprobando por parte del Congreso es un proyecto que no, lo reconocía la propia ministra, es que esto hay que decirlo. La ministra decía, esto no está pensado para generar nuevos empleos y no está pensado para combatir un problema grande que tiene el mercado laboral colombiano, que es el tema de la informalidad. ¿Usted entiende esa reforma de dónde viene? Esa reforma viene de 2 décadas de una reforma que hizo el expresidente Álvaro Uribe cuando era presidente, en la cual le dijeron a los trabajadores, ustedes les vamos a quitar beneficios para que haya más empleo en Colombia y para que haya menos informalidad. Y eso nunca sucedió. No, eso no Esa es, era una promesa explícita eso del no es gobierno en tan ese así. momento. Y Y 20 usted años revise, después, eso no es tan así. Esa es la narrativa que trata de plantear el gobierno, pero usted revise no creo que las cifras de desempleo y el número de empleos que se crearon durante el gobierno del presidente Uribe y después en tiempos del presidente Santos con algunas de las reformas que hizo después de el presidente Santos. persistente de 2 décadas de 2 dígitos. El nivel de informalidad había estado bajando de manera significativa. ¿No? Pues después de la reforma de parafiscales de Cárdenas, pero digamos, no, la reforma laboral de Uribe y en tiempos del presidente Uribe y ahí había la una informalidad. reivindicación. Pero, y está bien, y a mí me parece que es legítimo que se plantee ese debate. Está bien. A mí lo que no me gusta es que el presidente plantee que los empresarios que generan empleo formal en el país son esclavistas y son explotadores. Porque el problema que se da es cuando, por ejemplo, a una persona le hacen trabajar en un Fruvel con... sin prestaciones, eso sí es explotación, ¿me entiende? 13 horas al día, etcétera, etcétera. No, eso, por ejemplo, sí puede ser calificado como explotación, pero cuando usted revisaba las condiciones, los parámetros del empleo formal en el país, listo, se pueden tratar de mejorar, pero usted no puede decirlo que es explotación con respecto a lo que ocurre en el resto de la región. Hoy por hoy el recargo nocturno del país es el segundo más alto de América Latina, solamente superado por Panamá, que es del 50%, en Colombia es del 35%.
En el caso, por ejemplo, de los festivos, Colombia tiene el segundo mayor número de festivos de la región, 18 días, Chile lo supera con 19. El tema, por ejemplo, No de se la vaya a licencia lanzar de la- con la propuesta de bajar No, yo no lo estoy diciendo, yo lo que no estoy diciendo que se tengan que bajar, yo sencillamente estoy planteando es que no se puede hacer esas aprobaciones con la narrativa de que aquí están explotando los trabajadores. Yo entiendo. Es eso, es Aquí eso lo en que esta pared quiero de la decir. silla vacía tenemos uno de nuestros A ustedes principios es hicieron eso. buscar el mejor argumento del contradictor o de una persona con la que uno no está de acuerdo. Entonces, trate de meterse como en ese estado mental, porque noto como una cierta, no solo suya, sino en general, como en la posición a Petro, una irreflexibilidad, como si aquí no hubiera pasado nada, como que esto fue un error en la política colombiana y ya vamos a volver como al business as usual, como dicen los empresarios. ¿Usted aprendió algo? O sea, aquí este gobierno le enseñó algo acerca de una población marginalizada, como gente que sentía que no había accedido a sus derechos. Es decir, tenemos un presidente que, a pesar de todo lo que usted ha dicho acá, tiene una popularidad mucho más alta que la que tuvo Iván Duque a lo largo de todo su gobierno, Juan Manuel Santos en su segundo gobierno. Y entiendo lo que me dice y cierro el tema de la laboral y ya respondo a eso. Entonces, No, yo, ciérrelo ya. no, me parece bien que se den esos debates. Lo que pasa es, hay que tener cuidado con las narrativas y eso es lo que yo estaba diciendo.